amigos, bienvenidos a un nuevo video de autodidactas, software y desarrollo. Y acá les traigo el día de hoy un video joya porque vamos a estar hablando sobre este informe de Manfred, Tech Career Report del 2023, en el cual se reportan las tecnologías más buscadas, las tecnologías menos, las tecnologías que más rechazan los programadores en este 2023. Y total que tiene muchas cosas importantes que analizar sobre el rumbo de tu carrera en tecnología. Pero primero vamos a hablar de Manfred. Este es un video que fácilmente sería para un live de una hora y media quizás. Pero entonces lo vamos a ir desglosando poco a poco, según lo que yo vea más importante tomar de este informe, para que tú lo puedas conocer, lo puedas analizar también. Igual el informe, el enlace al informe te lo voy a dejar acá en la descripción, por supuesto, para que en mayor medida o en menor medida, pues tú mismo puedas hacer el análisis del reporte de Manfred. Entonces, mucho que analizar, así que iniciemos. ¿Qué es Manfred? Manfred es quizás la plataforma de búsqueda de empleo más grande de España. Ok, en este momento te dirás, ok, pero entonces los datos que me vas a mostrar son datos de España. Y en efecto, realmente es así. Sin embargo, si eres, si eres buen analista, pues sabrás que no es muy distinto. O sea, España no utiliza lenguajes que en el resto de América no se utilizan o que en el resto de Europa no se utilizan. O sea, son los mismos lenguajes a nivel mundial. Eh, de manera que podemos hablar de que deben ser números muy parecidos a los que aporta Overflow, por ejemplo. Y para quienes me preguntan dónde estudiaste desarrollo, pues déjame contarte, y es una recomendación. Realicé estudios acá en Academlo. Academlo es una academia que me brindó la oportunidad de realizar estudios de desarrollo web, full stack y ciencias de la computación. Perfecto, con una educación que, vale decir, me ha servido para tener mi primer trabajo en tecnología, con una educación que me ha servido para mantenerme en ese primer trabajo exitosamente. Cabe decir, nada se me ha quedado grande y todo eso gracias a Academlo. También me brindó la oportunidad de estar en una comunidad de miles de desarrolladores, una comunidad realmente activa de miles de desarrolladores. Es una comunidad que tiene muchísimas actividades que la coordina, por supuesto, Academlo, en la que conocemos la realidad de otros estudiantes, de otros egresados de Academlo, cómo consiguieron su primer trabajo, sus recomendaciones ante una entrevista con un recruiter. Es súper interesantísimo tener una comunidad tan viva como la que tenemos en Academlo, ¿ok? Pero ¿qué es lo más importante? Aquí viene el broche de oro, es que no cancelé una matrícula, lo que realmente vale una matrícula para una carrera de tecnología en cualquier lugar del mundo, sino que comencé a pagar un plan de financiamiento una vez que conseguí mi primer trabajo en tecnología. De manera que estudia hoy y paga después. Súper sencillo. Nos regresamos al video y vamos a seguir aprendiendo. Aun cuando se refiere a España en particular, eso entiendo yo, no lo sé. No sé si estas 37.925 personas que estamos viendo aquí son todos españoles, pero total que la muestra es poco menos de la mitad de las muestras que toma Stack Overflow. Pero iniciemos. Entonces, ¿qué vas a encontrar aquí? Voy a estar leyendo el informe porque aún tengo tiempo. El sector del talento técnico en España, ¿qué demanda el talento, salarios y beneficios que buscan y ofertan las empresas y la brecha de género en tecnología? Ok, los datos, ok, aquí está por supuesto los metadatos de lo que vamos a estar leyendo. Son 37.925 personas en la plataforma. Tienen 12.000 nuevos manfreditas con respecto al último informe. Y debe ser que el último informe entonces fue de 25.000 personas. El 40% de los manfreditas han actualizado sus datos, es decir, casi la mitad tienen datos actualizados. Y bueno, cuentan con el stack de más de 500 empresas
de Europa o solamente en España. Sector del talento técnico en España. ¿Qué tecnologías prefieren los profesionales? Y lenguajes. ¿Con cuáles no quieren trabajar? ¿Cuánto esperan cobrar según la tecnología y o lenguaje con el que trabajen? Perfecto, entonces aquí vamos a comenzar a ver las tecnologías, vamos a comenzar aquí con los lenguajes, pero vamos a dar una lectura a esto que tenemos por acá. 16.5 puntos clave. 16.5% de los candidatos utilizan JavaScript profesionalmente. Si vieron el spoiler abajo cuando cambié las estadísticas, pues van a ver, de seguro se dieron cuenta de que sigue JavaScript en el top, ¿ok? De estas estadísticas. Es el lenguaje de programación con el que más personas trabajan. 48% de las personas sitúan Java o PHP como los lenguajes con los que menos desean trabajar. Son los dos lenguajes que más personas utilizan y que al mismo tiempo menos gente quiere utilizar. O sea, entiendo que Java y PHP, como las tecnologías más utilizadas, tienen un porcentaje por encima de JavaScript, por lo que dice de que son los dos lenguajes que más personas utilizan. Sin embargo, también aparece como los dos lenguajes con las que menos personas desean trabajar. Bastante que analizar en este punto y ya lo vamos a ver más adelante, pero me parece que allí no hay generación de relevo para estas dos tecnologías. Muchas personas reportando que no desean trabajar con estos lenguajes. Ya igual vamos a estar viendo los gráficos para entender mejor estos puntos claves. 42.9% de las personas que trabajan con .NET tienen más de 10 años de experiencia. En perfiles junior, los lenguajes de frontend son los que más impacto tienen. Esto tiene bastante lógica. De los candidatos señalan AngularJS y Angular 2, que es con TypeScript, como los frameworks menos deseados. Uy, yo pensaba comenzar a estudiar Angular. De hecho, por allí hice un portafolio con Angular porque en la empresa que estaba trabajando estaban buscando a alguien de Angular y yo comencé a hacer mi portafolio de Angular, solamente de Angular, y pues em, como todo el tema de cursos pregrabados, llega un momento en el que las versiones no cuadran y no puedes seguir el curso porque ya ahí se dañó todo. Entonces no lo seguí haciendo por ello, pero lo tenía como mi próximo stack. Esto, fíjense lo importante de ver estas métricas porque esto te da luces hacia dónde tienes que ir o hacia dónde estás yendo que no conviene. Un 8.8% no quiere trabajar con React. Yo soy de React. Team React a morir. Y bueno, o sea, quise Angular por lo que les comenté de mi trabajo. Sin embargo, si me ponen React y Angular, mira, 99-1. Tomo React. Sigo con React. Este 8.8% puede ser de ese mismo porcentaje que no quieren a Messi, por ejemplo, o que no quieren a Cristiano Ronaldo. O sea, siempre los highlights, los más vistosos van a tener también un gran público que los rechaza. Entonces, me parece que este 8.8% es ese público definitivamente. Estos mismos 8.8 no deben querer a Messi. Así de sencillo. Tecnologías más utilizadas. Ok, ahora sí entonces vamos a las métricas. Distribución de los 10 lenguajes, frameworks y librerías y otras tecnologías por porcentaje de uso a partir de años de experiencia profesional. Lenguajes. JavaScript, HTML, CSS, muy bueno, no sé por qué está HTML y CSS allí como lenguaje. Sin embargo, bueno, Manfred tendrá sus razones. Java está en cuarta posición. Digamos que estas tres es un stack. JavaScript, HTML y CSS es un stack. De manera que desglosarlos allí, yo los agruparía, preferiblemente los agrupo. Y dejo a Java como en segundo lugar. Entonces, para mí, como lenguaje de programación, Java está en segundo lugar, resistiendo fuerte, con un 10.3.
Sin embargo, de 16.5 a 10.3 estamos hablando de un 6%, que son 37.000 personas. Por ese 6% son 370 por 6. Uf, una diferencia como de 2.000 programadores más por encima de Java. Ok, Python, más de 2.000, como 2.500. Python como el tercer lugar, recordemos que Python está creciendo mucho en framework. eh, re- eh, Convengamos en que los frameworks les dan vida a los lenguajes. El framework le da vida al lenguaje. Fíjate, PHP también está resistiendo allí y me parece que parte de que PHP se mantenga es Laravel. Pero, o sea, seamos honestos, Laravel le ha dado un gran impulso a PHP y eso hace que se mantenga allí. Entonces, Python, analizamos ahora Python. Python es un lenguaje que es multipropósito. Es increíble la cantidad de cosas que se pueden hacer. Se puede hacer front, puede hacer back, puede hacer todo lo de análisis de datos, data science, big data, mira, todo lo que machine learning, todo lo que tiene que ver con data science, Python. Y su cantidad de framework para esa tarea. SQL es como un obligatorio. Todos en algún momento, todo programador tiene que saber al menos las bases de SQL. PHP, ya lo dije, me parece que Laravel le ha dado bastante a PHP para mantenerse. Y entre las últimas, TypeScript, C Sharp y C++. ¿Ok? Ahora vamos con los framework. Framework, React, te fuiste lejos. Mira, React 13.7% y 6.4%, por 2, 12.8%. O sea, React dobló a Angular. React dobló a Angular. Angular tiene un 6.4%, entonces me parece, fíjense acá, TypeScript, ¿cuánto tienes por acá? 5.5%. Y en framework, Angular tiene el 6.4%. Me parece que entonces TypeScript está vivo gracias a Angular. Total, total, o sea, tal cual. O sea, yo no me atrevo a asegurar eso un 100%, pero mira, se parece igualito. Entonces, lo diría yo. Bootstrap como framework, Vue, JavaScript nuevamente, Express, JavaScript nuevamente, Springboot, aquí está Java dibujado, aquí está Java. Entonces, fíjense las conclusiones que uno puede venir sacando. Java está vivo gracias al backend, es totalmente factible porque el front con Java no camina. El front con Java, o sea, no digamos que no camina, sino que nadie, no conozco a alguien que haga front con Java. Backend con Java sí, y quienes tienen backend en Java ahí se mantienen, no quieren cambiar de tecnología. jQuery.net y Laravel. Aquí está Laravel 2.9. Vamos a ver cuánto tenía PHP por acá. 6.5. Bueno, hay otra mitad que no está haciendo el backend con PHP y que también mantiene PHP. Me equivoqué en lo que dije previamente. Yo creo que nada de esto nos ha sorprendido. Me ha sorprendido, sí. Me ha sorprendido React. Qué tan distante está de Angular. Qué tan distante en positivo de Angular. Está bueno. Este, Llevamos bastante tiempo de video, entonces ahorita vamos a hablar de las tecnologías menos deseadas y los siguientes análisis los vamos a hacer en otro video porque también va a llevar tiempo de análisis porque se trata de esto. Miren, se los voy a dejar por acá. Competencias de la comunidad versus competencias demandadas por las empresas. Esto te va a ayudar a que eh, incluso puedas generar tu discurso en tu entrevista de trabajo. Incluso eso. Entonces ya lo vamos a analizar para un siguiente video. Lo había dicho desde un principio, o sea, analizar esto es un live de hora y media fácilmente. Pero entonces ya hemos recibido bastante información interesante, bastante interesante. Ok, y aparece Java y PHP
¿ok? 27 y 21. Aquí está ese 48% que nos hablaba en los datos arriba. El 27, el, el 48% de las personas señalan a Java y a PHP como las tecnologías con las cuales no desean trabajar. Totalmente no desean trabajar con esa tecnología. Esto me hace pensar, me hace ver que, mira, si bien es cierto que entre las tecnologías más usadas hay un 10 y un 16 por aquí, hay un 17% aproximadamente de personas que están trabajando con Java y PHP, o sea, la suma de esas dos tecnologías en cuanto a los que desean trabajar. Y aquí tenemos un 48% que no desea trabajar con Java y PHP. Hoy me la pone dura y buena para pensar que estos dos lenguajes no van a crecer en estos próximos años. Tienen un contraventor bastante grande. Es decir, o sea, no sé si me estoy haciendo explicar, si me estoy haciendo entender. No tienen relevo. No tienen relevo. O sea, un 48% no desea trabajar con esas tecnologías. ¿Dónde está el relevo para estas tecnologías? ¿Dónde está el relevo para estos programadores que están trabajando con Java y PHP? No está, porque hay un 48%, o sí debe haber, obviamente que sí debe haber, pero es bastante pequeño ese relevo, lo cual me hace pensar que esto va a estar bajando, esos números van a estar cayendo. Bueno, difícil. C++, Python, personas que no desean trabajar con Python. Uy, ¿quién no desearía trabajar con Python? Eh, Python es un gran lenguaje. COBOL, o sea, imagínate, Java y PHP está por encima de COBOL. O sea, qué locura. JavaScript, o sea, bastante pocas personas no desean trabajar con JavaScript. Con CSS y HTML, no sé, o sea, no sé qué pensar. Pero claro, este es un universo de 37.000 personas, o sea, no, ¿cómo no valorar las personas que no quieran trabajar con CSS y HTML? Estos son backend, necesariamente, estos son backend quienes respondieron acá. Seguramente también es backend. Total que, mira, bastante que analizar acá y hacia dónde debe ir nuestro futuro stack en tecnología. Creo que me quedan 25 minutos. Acá hay un gráfico que también es importante que puedan ver y que puedan analizar. Está súper bueno, porque acá distribuye por edades de experiencia, perdón, no por edades por años de experiencia, más que por edades del programador como tal. Más de 10 años, ¿cuáles son las tecnologías utilizadas? Menos de 2 años está el stack de front, JavaScript, HTML y CSS. Total, muy comprensido, muy comprendido. De 2 a 5 años está Python, SQL, TypeScript, ¿ok? Python me gusta. Y de aquí yo he concluido que mi próximo stack tiene que ser el full stack con Python. Así que, amigos, les dejo, ya saben, esto está acá en la descripción y espero que les haya parecido útil este video. Así que mil gracias por la atención. Chao.